Entonces, bueno, darle la bienvenida nuevamente a esta tercera clase, o a este tercer encuentro más bien. Es un encuentro de repaso y voy a abrir un espacio para aclarar mucho más este tema de la presión y esto que venimos trabajando, que principalmente es la presión, ¿sí? Porque lo que fue conversión de unidades ya lo evalué, lo de temperatura de pronto lo evalúo más adelante o con el trabajo y es muy fácil, pero esto de presión tiene su ciencia, ¿no? Entonces por eso me estoy deteniendo bastante en este tema, ¿no? Comienzo con esta frase que dice, por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Y creo que este espacio, tanto para usted como para mí, no deja de ser un reto, pero precisamente pues hay que trabajarlo, ¿no? Si usted quiere graduarse, si usted quiere sacar su carrera adelante, si usted quiere, pienso yo, cualquier meta que tenga en la vida, pues usted tendrá que trabajarlas, ¿no? Porque no basta con suspirar, hay que realmente sentarse a trabajar. Repito, para todos es un reto y bueno, yo creo que hay que poner la mejor actitud a esto. Entonces, con eso en mente vamos a arrancar. Entonces, hoy les voy a decir lo que quiero aclarar. Entonces, resulta que nosotros hemos visto, tanto en el salón de clase como en el repaso, que hay algo que se llama la relación, perdón, la presión atmosférica, la presión absoluta, la presión manométrica y la presión de vacío. Entonces, voy a minimizar la pantallita esta para que no aparezca en la grabación. Entonces, bueno, la presión atmosférica hemos dicho que es la presión eh, que hace la capa atmosférica sobre la Tierra, ¿no? La capa de aire atmosférico hace una presión atmosférica y eso se llama la presión atmosférica. Y que existe un aparato, déjame ver si yo puedo aquí, y dice que existe un aparato, voy a volver a compartir pantalla porque no me está dejando ver una parte de la presentación. Entonces, déjame y vuelvo a compartir pantalla. Parece que ahora sí. Entonces, la presión atmosférica se mide con este aparato que se llama un barómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este barómetro está ubicado a nivel del mar y marca una presión de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio en otra unidad, milímetros de mercurio a nivel del mar. Y si eso uno lo pasa a kilopascales sería 101.325. Perdónenme los números, pero estoy escribiendo aquí con el mouse. 101.325 kilopascales. Lo que sí es cierto es que si yo cambio determinada altura y, y vuelvo y mido la presión atmosférica con el barómetro, pues me va a dar otra presión atmosférica, ¿no? Eso espero que esté quedando bastante claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferente cantidad de aire encima de este lugar y en este lugar hay mucha más cantidad de aire. Por tanto, entre más esté cerca al nivel del mar, va a haber más presión atmosférica y entre más arriba o más altitud esté, pues va a haber menos presión atmosférica. Entonces, déjame, yo borro aquí algo. Entonces, conclusión, como para ir cerrando, entonces, y este aparato sirve para medir la presión atmosférica y, y Laura, tú me estás escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Vale. ¿Y cómo se llama el aparato entonces? Barómetro. El barómetro sirve para medir únicamente presión atmosférica. Bueno, entonces, si yo ya quiero medir esa presión atmosférica que es 101.325 kilopascales en un gráfico de vectores, entonces vamos a suponer eh, que me mide este vector que está aquí en azulito, ¿no? ¿Desde dónde se mide? Pues desde el ser absoluto, eso ya lo hemos visto. Vamos a suponer que yo tengo un recipiente a nivel del mar y ese recipiente me marca una presión absoluta de 120 kilopascales. Si yo cojo estos 120 kilopascales
y los paso al diagrama de vectores. Laura, una preguntita para ti. ¿El vector me va a quedar más grande o más pequeño? Más grande, profe. Más grande, ¿verdad? Algo como esto. ¿Estamos de acuerdo, Laura? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Entonces, digamos, la atmósfera hace 101.325 kilopascales y el recipiente por dentro está sintiendo 120 kilopascales. Está sintiendo una presión interna más grande que la presión atmosférica del lugar. Entonces, déjame, yo pongo aquí otro colorcito. Entonces, por dentro, lo que esté por dentro, esto puede ser una tubería, un tanque, esto puede ser una olla, puede ser cualquier recipiente que está sujeto a presión. Entonces, por dentro, el fluido está empujando en todas las direcciones con 120 kilopascales absolutos. Eso es tal vez lo que estoy queriendo decir. Mucho. Y por fuera, el recipiente está sintiendo, déjame lo pongo con rojito, y por fuera el recipiente siente la presión atmosférica que le hace 101.325. Lo mismo por todos lados del recipiente. ¿Sí? Entonces digamos que hay una diferencia de presión entre lo que está pasando externamente y lo que está pasando internamente. Bueno, entonces, y a ver si podemos continuar aquí. Entonces, esa diferencia de presión, esa diferencia de presión es de 18, si hace una resta entre 120 y 101.325, esa resta da 18.675. Permítame, borro aquí algo que 18, 18.675. Entonces, hemos venido diciendo que el recipiente, entonces hay dos maneras de decir qué presión tiene el recipiente. Una manera, decir que el recipiente tiene 120 kilopascales absoluto. Y segunda manera, decir que el recipiente tiene una presión de 18,675 kilopascales, eh, decir que tiene esa presión, pero entonces es una presión relativa. Y nosotros le hemos llamado o sea, se le llama una presión manométrica o una presión positiva. Quiere decir que internamente está sintiendo 18,675 kilopascales adicionales, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, hay dos maneras de medir la presión, desde el cero absoluto o desde un cero relativo, desde un 0 kilopascales relativo. Pero, ¿dónde está ese 0 kilopascales relativo? En donde termina la presión atmosférica del lugar. Donde termina la presión atmosférica, a partir de ahí se mide la presión manométrica. Entonces, note usted que hay una relación entre la presión atmosférica, la presión absoluta y la presión manométrica, ¿no? Eh, yo siempre pregunto, como para que quede claro, al fin y al cabo, ¿qué presión tiene el recipiente? ¿Tiene 120 kilopascales o 18,675? Y la respuesta, Laura, ¿cuál sería? Profe, ambas son correctas. Ambas son correctas porque simplemente están medidas desde dos lugares diferentes, pero ambas son correctas, ¿no? Entonces estamos viendo hasta aquí, hemos visto que, digamos, tres presiones, ¿no? Por un lado, la presión atmosférica del lugar, por otro lado, la presión absoluta del recipiente y la presión manométrica del recipiente. Entonces aquí aparece un punto. ¿Qué pasa a nivel industrial? A mí me gustan estas clases, me están gustando mucho estas clases porque me permiten, lástima no tuviera algo para rayar mejor en el computador, pero me gustan porque se puede ver algunos fenómenos industriales a partir de gráficas y de videos. Entonces, ¿qué pasa cuando esta presión es muy grande? Cuando el recipiente internamente, lo amarillo, es más grande que lo rojo. Cuando la presión interna, por ejemplo, fuera en vez de 120, 500, 200, 250, y se aleja muchísimo de la presión atmosférica del lugar. Entonces ahí es donde aparecen los siguientes. eh, ahorita les muestro. Antes de eso, déjenme aclararles aquí algo más. ¿Qué pasa? Bueno, perdón, voy a volverme aquí un momentico.
Laura, ¿qué crees tú que pasa a nivel industrial cuando donde la presión amarilla o la presión absoluta crezca tanto comparada con la presión atmosférica? Y esta línea, pues obvio, crezca muchísimo, ¿no? La presión manométrica crezca mucho, que hay una diferencia muy grande entre lo que estás sintiendo internamente y lo que estás sintiendo externamente. ¿Tú qué crees que pasa, Laura? Profe, no sé si esté mal. ¿Ahí es donde se implosionan las cosas o sucede el contrario? Ahí es, exacto, ahí entonces aparece el tema, o explota o implosiona, ¿sí? ¿Tú qué crees? Si adentro hay más presión que afuera, que es la atmosférica, ¿qué crees que pasa? ¿Explota? Explota. Explota. Muy bien, ahora vamos a ver un video de eso. Explota. Entonces, ese es el tema con la presión manométrica. Si llega a ser muy grande, que el recipiente no es capaz de soportar ya, que internamente tiene tanta presión, el recipiente va a explotar. Entonces, a nivel de aplicaciones, son como de las cosas que uno tiene que tener cuidado. En la industria donde usted esté trabajando, si llega a trabajar en este tipo de industrias, usted tiene que ser muy cuidadoso con los niveles permitidos de presión de las tuberías, de los recipientes, de los tanques, para que no se excedan ese tipo de, porque si se exceden, lo que suceden son daños tanto para las personas como daños para los equipos, ¿no? Y las instalaciones de la empresa. Bueno, quiero mostrarles a partir de este mismo gráfico qué pasa donde el recipiente, perdón, donde el recipiente no hubiera estado a nivel del mar, sino el recipiente hubiera estado en otra ciudad, mucho más arriba, digamos 1500 metros más arriba del nivel del mar. Entonces, pero convengamos que la presión interna del recipiente, la presión sigue siendo 120 kilopascales, o sea que internamente está sintiendo que el fluido que está encerrado hace una presión de 120 kilopascales absolutos, pero afuera ya no hay una presión de 101, sino afuera hay una presión de 0,83 atmósferas, una presión más baja, presión atmosférica, esto es presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa si el recipiente está más arriba? Entonces la presión atmosférica es más pequeña, ¿no? Porque entre más altitud, menos presión atmosférica. Volvamos a mirar entonces el gráfico, ¿qué le pasa? Están los mismos 120 kilopascales que está sintiendo el recipiente, ahora simplemente la presión atmosférica ya no es 101, sino cuando uno pasa estos 0,83 atmósferas a kilopascales da este valor, ¿no? No quiero que se vaya a confundir ahí porque aparece otro valor, ¿no? Esto es en atmósferas, pero esto es en kilopascales. Entonces, la línea, el cero relativo acaba de cambiar, ¿no? El 0 kilopascales relativo acaba de cambiar. ¿Por qué acaba de cambiar? Porque cambió la presión atmosférica del lugar. Entonces ahora la presión manométrica es de 39,5 kilopascales manométricos. Y vuelve otra vez aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la presión del recipiente? ¿120 kilopascales absolutos o 35,9 kilopascales? Y bueno, como lo diría Laura, la presión es la misma, solo que está medida, una está medida desde el cero absoluto y otra está medida desde el cero relativo. El cero relativo va cambiando, si ustedes lo notan, conforme va cambiando la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia notaste, Laura? Qué pena que te tome como ejemplo, Laura, pero ya que venimos, pues primero que el audio te está sirviendo y segundo que venimos conversando, ¿qué diferencia notas entre el anterior ejercicio y este ejercicio? Pues que la presión atmosférica cambió Ajá. y que la presión interna del recipiente es mayor que la atmosférica. Otra vez sigue siendo mayor, ¿no? Antes también era mayor. Ah, bueno, ok, sigue Sigue siendo siendo, mayor. sigue siendo mayor. Aquí, digamos, tal vez lo que quería de pronto que Laura me colaborara es también darse cuenta que el cero relativo cambió, ¿no? El cero relativo cambió. Así la presión del recipiente no haya cambiado, cambió la presión atmosférica y al cambiar la presión atmosférica cambió el cero relativo. Cuando hago la resta entre los 120 y los 84,
entonces la presión manométrica acaba de cambiar. En otras palabras, note que en el recipiente, por haberlo cambiado de lugar, tenía la misma presión absoluta, pero por haberlo cambiado de lugar, la presión manométrica cambió, porque en este es 35,9, mientras que en el anterior era como de 18 algo. Voy a mirar aquí que alguien está como escribiendo, a ver si es que tiene una pregunta. Dice Sara Caballero, sí bien, Laura Julie bien, Jason Orrego, estalla. Profe, ¿esa presión manométrica no sería negativa? No por el momento, ya les digo cuándo la presión es negativa. Esta presión, cuando la presión interna absoluta, como esta, es más grande, estos 120 son más grandes que la presión atmosférica, la flecha, el vector va a quedar hacia arriba y esos vectores son positivos. Eso quiere decir que internamente hay más presión, es una presión positiva. Internamente hay más presión, hay 35,9 kilopascales más que la presión atmosférica del lugar y es una presión positiva. Ahora hablamos de las presiones negativas. Miremos un poquitico entonces como para hacer esto lo más didáctico posible. ¿Qué pasa entonces cuando la presión del recipiente, la presión del recipiente es más grande que la presión atmosférica del lugar, ¿sí? Y crece tanto la presión, manométrica que el recipiente termina estallando. Vamos a mirarlo en este video. Es una cuestión que pasa normal o pasa en algunos hogares y es que cocinando eh, estalla la olla, ¿no? La olla de presión principalmente. Bueno, ese es el peligro, digamos, de permitir que el recipiente, o sea, los recipientes tienen un nivel permitible o permisible, perdón, de presión, que la presión se pase por encima de la presión atmosférica del lugar. Y si uno lo sobrepasa mucho, pues el recipiente termina explotando, ¿no? Esto está pasando en una cocina, porque me parece que nosotros tal vez, como no tenemos mucho contacto con la industria, es tal vez la industria más pequeñita que tenemos a la mano, ¿no? La cocina. Pero a nivel industrial, este recipiente pudo ser un recipiente más grande, pudo haber sido una tubería, pudo hacer un tanque, ¿sí? Y entonces el efecto es mucho más grande. O equipos industriales que manejan grandes presiones. Entonces, digamos que a nivel industrial hay equipos que manejan presiones grandes y generalmente se hacen más lejos de donde está la gente, se hacen más lejos de donde están los equipos, porque si llega a haber una catástrofe o una explosión, perdón, pues que produzca el menor impacto. Entonces, los recipientes a presión, los que manejan más grande presión, generalmente se alejan considerablemente de las instalaciones, precisamente porque son muy peligrosos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer una pausa para preguntarle a algunos de ustedes hasta aquí, ¿qué, qué conclusión se llevan? ¿Con qué sensaciones tan, no sé si de pronto podríamos aprovechar por allá a Nelson Narváez, que lo estoy viendo en cámara? Nelson, ¿puedes habilitar un momentico el micrófono? Ya, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Hasta aquí, ¿cuál es tu reflexión sobre esta primera parte? Pues, profe, yo escuché primero cuando teníamos el recipiente a nivel del mar. Y cuando la otra ya se me cayó la videollamada y entré fue ya cuando la tenía en la parte superior. Y pues Vale, lo que entendí fue cuando tenemos el recipiente a nivel del mar, la presión del recipiente, la manométrica va a aumentar. Va a aumentar cuando la tenemos, eh, digamos, en los niveles de Pamplona.